Secretario, ¿tiene cuenta? Sí, presidente. Se han recibido de la Comisión de Gobierno Nacional, Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados un oficio en que solicita tramitar con la mayor celeridad posible los boletines correspondientes al 15940-25 y 15984-06 que se encuentran refundidos para fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. Además, los senadores señora Gatica y señor Kuchen corrigen el número de boletín de los cuales solicitan ser refundidos, que son el 16876-06, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios para facilitar el sufragio del personal de la Fuerza Armada y de Orden y Seguridad Pública, y el boletín 16.357-06, que modifica la legislación electoral para establecer el voto obligatorio y perfeccionar el sistema electoral, ya que ambos sostienen la misma idea matriz. De don Rodrigo Bustos, director ejecutivo del Movimiento Global Amnistía Internacional, en que solicita audiencia a la Comisión para exponer sobre el boletín 15261-25, que sanciona, tipifica el delito de ingreso ilegal al país. Y de la señora ministra de Bienes Nacionales, doña Marcela Sandoval, en que remite el segundo informe de la glosa 05 relativo a la cantidad de causas judiciales en tramitación para la recuperación de inmuebles fiscales. Asimismo, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en que remiten el programa mensual de los gastos de julio de 2024 de la Subsecretaría de Niñez. Se encuentra en tabla, presidente, el inicio del estudio de la observación del presidente de la República al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en 2 días, correspondiente al boletín 16.729-06. Se encuentran especialmente invitados el presidente del Consejo Directivo de CERVEL, don Andrés Tagle, y el secretario de abogado del Consejo del CERVEL, señor Nelson Ortiz. Además, nos acompaña el ministro secretario general de la Presidencia. ¿Cómo vamos a operar, Juan Pablo? Primero le ofrecemos la palabra al ministro, después al director del CERVEL y partimos punto a punto, porque la idea es que antes de las 4, si Dios quiere, tengamos resuelto este problema. Senadora. Necesitamos 7 votaciones para pronunciarnos sobre las indicaciones, sobre las observaciones. Presidente, yo le iba a proponer una votación más abreviada. Más allá de lo que pensemos, de lo que pasó y todo lo demás, a mí lo único, yo estoy disponible para votar todo en una sola votación, excepto la observación número 5. Entonces, que es un veto supresivo. Es la única que yo pediría que hiciera una votación aparte, y el resto no tengo problema si las quieren votar todas en forma conjunta. Como usted estime, pero es mi... Yo, el secretario... Espera, el tercero transitorio es la observación número 5, no la de la página 61, déjeme revisar. Yo estoy de acuerdo, pero ofrezco la palabra a los senadores si haya unanimidad para... Ah, no, no es esa. ¿Cuál es? Es el 4, el 56. En la página 56, la observación número 4. El feriado, el ministro quiere feriado. El artículo 5. La observación número 4. Perfecto. Esa es la única que yo pediría separar. ¿Habría acuerdo unánime de la propuesta de la senadora Luz? ¿Compañero? Ya. Entonces, hagamos lo siguiente. Partamos por todos los puntos y terminamos con el 4. ¿Usted los va a leer o quiere partir? Pídame la palabra a mí. Sí, señor. Usted tiene la palabra, ministro. Brevemente el veto, porque son efectivamente 7 puntos. Es un veto sustitutivo, 3 vetos supresivos y 3 vetos aditivos. Conforme a la ley, los vetos se votan de acuerdo a los numerales presentados por el presidente de la República. Por tanto, claro, podrían ser 7 votaciones, salvo que la comisión o la sala posteriormente decida agrupar votaciones. El primer veto, que es de carácter sustitutivo, reemplaza la expresión dentro de las 72 horas por hasta 72 horas. Hasta 72 horas siguiente. Esto es básicamente por lo siguiente, porque los partidos políticos nos hicieron ver que si la expresión era dentro de 72 horas, después de declarados los pactos, tenían que subir las candidaturas y la información, subirlo a la red a ellos les demoraba más de 72 horas. Entonces, quieren empezar a subir desde antes, pero el plazo sigue siendo el mismo. Es decir, básicamente, pueden subir información a la página web del CERVEL,
desde una semana antes, 2 semanas antes, un mes antes, de acuerdo, una vez que el CERVEL habilite lo que corresponde. El CERVEL tiene una opinión, un matiz distinto, pero a nosotros nos pareció que esta redacción era acorde con lo que transversalmente nos pidieron partidos de gobierno y oposición para poder cumplir con el plazo para poder levantar la información de manera tal que no hubiera problema. Eso es el primero. Y ese es sustitutivo. El veto 2 y 3 se refiere a la regulación de las redes sociales, conforme lo había establecido el proyecto en la comisión mixta. Y por tanto son una serie de ecuaciones que se refieren a redes sociales y que se hace cargo de la forma especial a través de la cual se calcula la tarifa de las redes sociales, que es distinta respecto de otras, por ejemplo, de las radios, pero consagrando el mismo principio, y es que no se pueda cobrar diferenciadamente de acuerdo al partido político, a la amistad, la inclinación del candidato en relación al dueño del medio respectivo. Es decir, que se les cobra a todos lo mismo y que se transparente además el criterio por el cual se fijó la tarifa de manera tal que el CERVEL pueda realizar la fiscalización correspondiente. Después viene el veto número 4, que la senadora Mensberger pidió que se votara por separado, perdón, que es la supresión de la supresión, es decir, se suprime la derogación del feriado irrenunciable. Como este veto es supresivo, en caso que la sala lo rechace, para poder reponer el texto original requiere 2/3. De no contar con los 2/3 en algunas de las cámaras, se entiende que pesa la voluntad del presidente respecto a la supresión. Y voy a explicar esto porque nosotros creemos que efectivamente no va a haber 1/3, no va a haber 2/3, probablemente en las dos cámaras o eventualmente en una de las cámaras para reponer el texto original, y por eso tenemos considerado otra norma en el veto número 7. Después el veto número 5 se refiere a una corrección de forma, porque hay una referencia al número 13 del artículo 1 de la presente ley que no fue aprobada, y por tanto es una corrección de forma para que esta referencia no quede errónea. No es nada de fondo ni nada sustantivo. El veto o la observación número 6 suprime la votación en 2 días. Y voy a explicar por qué. Porque al suprimir la votación en 2 días, después la repone en el veto número 7, en la observación número 7. ¿Por qué razón? Porque este proyecto que ha generado tanta controversia, tenía en su corazón 3 elementos que estaban directamente vinculados. Primero, establecía la sanción para el incumplimiento en caso de que no se votara. Producto de esta sanción iba a votar más personas y, por tanto, establecía la votación en 2 días. Y en tercer lugar, corregía el aporte a los partidos conforme a la proyección de aumento de número de participantes, pero después en una indicación se trabajó así con un piso que fuera el equivalente al aporte de las elecciones anteriores. Entonces, se suprime la elección en 2 días y en la observación número 7 va en un paquete, elección en 2 días, sanción y ajuste del aporte a las campañas. ¿Por qué razón? Porque si es que no se aprueba el número 7, es decir, si no se aprobara la sanción, no tiene sentido tener elección en 2 días, que fue lo que planteó la UDI en el debate en sala, que propuso que se votara, cuando se votó en particular, se votaran primero los 2 días y después la sanción. Y se alteró el orden podríamos decir, de la votación conforme al articulado para que la votación fuera coherente. Y una vez que se aprobó la sanción, estoy hablando del debate de la sala, ahí entonces se aprobaron los 2 días. Entonces no tendría sentido una votación en 2 días si que no hay sanción. Entonces se suprime porque no sabemos si se va a aprobar el veto, independientemente de que nosotros queremos que se apruebe y vamos a trabajar porque se apruebe. Y si se apruebe, habría elección. En 2 días habría sanción y habría ajuste al aporte de los partidos. Y en ese mismo observación se incorporó que solo el día domingo va a ser feriado irrenunciable. Es decir, por efecto de la supresión, se restablece la norma que está en la ley 18.700 que le da este carácter especial respecto a los trabajadores del comercio al día de votación. Pero no se aplicaría en esta elección de 2 días para el día sábado. Y por tanto no es aplicable ni las normas de la ley 18.700 ni las disposiciones especiales del Código del Trabajo. Por tanto sería un día ordinario. Y el día domingo sí sería un feriado conforme a la regulación permanente que tiene hasta el día de hoy la ley 18.700. Ese es básicamente el veto, presidente. Muchas gracias. Senadora.
Gracias, presidente. Yo lo que le pediría en la votación, si se va a hacer económica, que primero votemos el veto número 5, la observación número 5, porque si vota primero el resto, después ya no tiene sentido eso. Yo quiero un derecho pataleo en el veto número 5, o en el 4, perdón, pero lo más probable es que lo pierda y voy a votar, más allá de lo que uno piense, creo que entre nada es mejor el veto 7. Entonces, por eso pido que primero se vote el 5. Yo lo voy a votar en contra, voy a perder y luego puedo aprobar el 7. El 4, perdón. El 4 y luego puedo aprobar el 7 si pierdo el 4. Pero si lo voto al revés, no voy a ganar. Pero si voto al revés, tendría que votar, si se vota primero el 7, tendría que votar en contra el 7 para poder luego votar en contra también el 4. Entonces le pido que primero vote el 4 y luego el 7. En votación, lo que planteó la senadora. Perfecto. La observación número 4 del Ejecutivo propone suprimir el artículo 5. El artículo 5 eliminado en el número 7 del inciso primero del artículo 38 del Código del Trabajo, la expresión con todo, esta excepción no será aplicable a los trabajadores de centros complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, en lo relativo al feriado legal establecido en el artículo 169 de la ley 18.700 y 180 y en el artículo 106 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En votación, senador Velázquez. Es que en votación... Solo para la historia de la ley aclarar que no es feriado irrenunciable, es lo que Sí, se sí, está sí, lo tenemos que sí. Es una restricción al comercio administrado bajo una Sí, misma razón. es que no le puedo dar la palabra, está en votación, pero lo explicó la otra vez. Así Senador que está bien. Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Kuchel. A favor. Senador Sperger. En contra. A favor. Presidente. Entonces aprobado el número 4, 3 por 1. Votación todos los otros artículos, presidente. Secretario. El señor presidente... Espere, ¿usted quiere hablar? Bueno, tiene la palabra. No, quiero hablar sobre dos aspectos en que se refirió, el cambio que se refirió de la declaración de candidaturas, digamos, que en el fondo, aquí hay que entenderlo, que a nosotros no nos preocupa cómo está quedando el acta, pero aquí hay que entender que es solo para los candidatos que ya han sido declarados por los partidos políticos, ¿ya? Porque la problemática del sistema actual, la quiero explicar gráficamente. En este proceso que terminó ayer, se entregaron datos de 27.044 candidatos, pero se declararon efectivamente 18.665. Entonces, el trabajo de los partidos políticos es 8.379 datos de candidatos que nunca llegaron a hacerlo, que los mismos partidos nunca los declararon. Entonces, nosotros, esa masa de gente es la que nos preocupa que siga existiendo en los sistemas a futuro, ya que solo se entreguen datos de candidatos efectivamente declarados, para que justamente no y por eso son las 72 horas adicionales. O sea, cuando se terminó la declaración, se comienzan a entregar datos. Ahora, si un partido declara anticipadamente, el acta funciona muy bien, porque él puede, de esos ya declarados, comenzar a meter datos, y eso puede ser antes de las 72 horas. Ok, en votación... perdón. Perdón, presidente. Y otra consideración general que yo quiero hacer del nuevo transitorio que se introduce en el veto, que junta todas las cosas, cosa que nos parece bien que se junten. A nosotros nos preocupa un cambio que se está haciendo respecto del transitorio de la sanción anterior, que ese transitorio era mientras no se dictara la ley que está en el artículo mandatada por el artículo 15 de la Constitución, inciso segundo, ¿ya? Y ahora queda solo para esta elección. Al quedar solo para esta elección, tengamos conciencia de que vamos a reanudar inmediatamente esta discusión sobre las sanciones, sobre el veto, etcétera, para las elecciones del próximo año. Y como CERVEL no queremos que esa discusión llegue a estar a menos de 90 días incluso de la elección. Normalmente en la norma, las reglas del juego se fijen con suficiente anterioridad. Ahora, el proyecto está en esta comisión,
El proyecto debe verse y hay una gran discusión en el proyecto cuál es el procedimiento sancionatorio, si seguimos con los juzgados de policía local que no quieren o si se hace un procedimiento administrativo en el propio CERVEL, como hemos postulado el CERVEL, además, a pesar de estar asumiendo una carga de trabajo adicional no menor. Entonces, mi petición es que ese trabajo se le dé urgencia a ese proyecto y se comience a tramitar ya, digamos, ya para la discusión del próximo año. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿En votación? En votación las observaciones 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de su excelencia el presidente de la República. Senador Velázquez. A favor, señor secretario. Senador Kuchel. A favor. Senador Elferker. A favor. Señor presidente. Siguiendo a mi líder senador, a favor. Entonces, aprobadas las observaciones por unanimidad, 4 por 0. Por último, en cuanto al quórum, se ha suscitado alguna controversia. Para información de la Comisión, quería aclarar que la Ley 20.960, la Ley 21.385, la Ley 21.311 y la Ley 21.615, esta última de 2023, en todos estos casos, los quórums de aprobación de la Cámara y Senado fueron distintos y no generó ningún problema. Eso es, presidente, por lo tanto, esto sería proponer con el 4/7 a la sala. ¿Estamos listos entonces? Sí. Entonces, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.